Ser atrapado dentro de una tormenta eléctrica probablemente sea una de las cosas más aterradoras que puedas experimentar. No importa el tamaño de tu aeronave, serás sacudida como un muñeco de trapo. Y como pilotos podemos hacer muy poco una vez que la naturaleza toma el control. Por eso hacemos todo lo posible para nunca tener que experimentar eso. Eso también dificulta la comprensión de esta historia. El 2 de agosto del 2005 fue un día agradable y cálido en París, Francia. Solo había algunas nubes blancas, tipo cúmulo, en el cielo, cuando el capitán de esta historia bajó del tren y comenzó a caminar hacia la imponente terminal del aeropuerto Charles de Gaulle, en París. Charles de Gaulle era el principal centro de operaciones de Air France, la orgullosa aerolínea bandera de Francia, y el empleador de este capitán desde hacía años. Había trabajado para ellos desde que su anterior compañía, Air Inter, fue absorbida por Air France en 1997. Y en un principio había estado operando en la familia del Airbus A320, donde también se había desempeñado como instructor y piloto verificador. Pero después de unos años, solicitó ser transferido a la flota de largo recorrido, donde se le ofreció un puesto de mando en el Airbus A340 de 4 motores en el año 2001. Después de un tiempo en ese puesto, Air France le ofreció un puesto de instructor en el A340 también, pero él amablemente lo rechazó, motivado por el deseo de obtener más experiencia en ese tipo primero, lo cual, en mi opinión, fue algo muy humilde que hacer. Era muy bien considerado por sus colegas, quienes decían que era muy agradable y relajado volar con él, y la tripulación de cabina lo adoraba debido a su estilo de comunicación abierto y sencillo. Adoraba su trabajo, lo cual reflejaba su impecable historial de entrenamiento. Y en ese día acumulaba un total de 15.411 horas de vuelo, de las cuales 1.788 habían sido en el Airbus A340. Así que, en todos los aspectos, este era un piloto de alto rendimiento. Pero durante los últimos años, se había encontrado sintiéndose más cansado de lo que estaba acostumbrado. Había realizado varios chequeos médicos sin encontrar ninguna razón particular para esto. Pero Air France aún le había concedido un horario reducido para que pudiera descansar adecuadamente entre sus vuelos. Debido a eso, su vuelo anterior había sido hace 12 días completos, por lo que ahora se sentía genial y estaba ansioso por el vuelo que tenía por delante. Según su horario, ahora estaba programado para operar su Airbus hacia el Aeropuerto Internacional Lester B. Pearson de Toronto, en Canadá, que era uno de los vuelos no aumentados más largos en la red de Air France en ese momento. No aumentado significaba que solo iban a haber 2 pilotos a bordo en lugar de 3 o 4, que se necesitan si el tiempo de servicio está programado para ser más largo. Pero ese no era el caso aquí, ya que este servicio solo se suponía que durara alrededor de 11 horas o así. De todos modos, el capitán había estado viajando desde su hogar en el sur de Francia. Llegó a la sala de tripulación de Air France 2 horas y media antes de la salida programada del vuelo, así que tenía mucho tiempo libre. Cerca de media hora luego de que el capitán se registrara, arribó también el primer oficial. Y resultó que el capitán lo conocía de una prueba de simulador que habían hecho juntos unos años antes. El primer oficial también había trabajado para Air France durante años, primero como tripulación de cabina desde 1985 y luego a partir de 1997 como piloto. También gozaba de una sólida reputación en la empresa, tanto entre los instructores como entre sus compañeros pilotos. Y había, en el momento de este vuelo, acumulado un total de 4.834 horas, con poco más de 2.500 voladas en el Airbus A340. Los 2 pilotos comenzaron de inmediato a revisar el material del briefing previo al vuelo, y pronto vieron que había un 30% de probabilidad de tormentas eléctricas en el área de Toronto más tarde ese día. Por ello, decidieron llevar 3.000 kilos de combustible extra, permitiéndoles mantenerse en vuelo durante unos 23 minutos. Si usarían el Aeropuerto Internacional de las Cataratas del Niágara como su alternativa, que es lo que sugería su plan de vuelo. Pero este combustible extra también les permitió llegar a varias otras alternativas. Lo cual es una buena idea cuando se pronostican tormentas eléctricas, ya que esas tormentas pueden aparecer sobre una gran área y por lo tanto también afectar a varios aeropuertos diferentes.
De todos modos, el clima en Toronto era excelente en ese momento y una probabilidad del 30% de tormentas eléctricas no es realmente un problema importante. Así que dudo que este hecho aumentara el pulso de los pilotos en gran medida. Tampoco había NOTAMs u otros problemas que resaltaran. Pronto se acercaron a la tripulación de cabina para informarles sobre el vuelo que tenían por delante. Había 10 tripulantes de cabina asignados para este vuelo, pero como se supo más adelante, también viajaban 3 tripulantes adicionales como tripulación/pasajeros en este vuelo. Algo que eventualmente resultaría ser muy importante. El capitán nunca había volado con un sobrecargo principal antes, pero rápidamente congeniaron mientras continuaba el briefing y empezaban a conocerse un poco mejor. Una vez que todos estuvieron satisfechos con sus roles y tareas, todo el equipo comenzó a dirigirse hacia su reluciente Airbus A340 que los estaba esperando en su puerta. El Airbus A340 es un avión muy grande. De hecho, es el más largo de todos los Airbus. El Airbus A340-600, la variante más larga, mide unos impresionantes 75,5 metros, incluso más que el A380, que mide 72,7 metros. Y el Airbus A340-300 de nuestra historia también es impresionante, con 63,7 metros de longitud, aproximadamente lo mismo que el Boeing 787-9. Y similar al Airbus A380, el 340 también tiene 4 motores. Pero aunque ese sea el caso, siempre se ha conocido como ligeramente subpotenciado, con sus 4 motores CFM56 simplemente no proporcionando tanto impulso como nos gustaría a nosotros los pilotos. A pesar de ello, este A340 estaba en buenas condiciones técnicas, sin grandes problemas registrados en su historial. Cuando los pilotos entraron en la cabina, ya habían decidido que el capitán iba a actuar como piloto al mando durante la salida y que el primer oficial luego tomaría el control y volaría el avión durante el aterrizaje. La razón de esto era que el capitán quería realizar un despegue durante este vuelo, probablemente para evitar tener que entrar en el simulador más tarde. Nosotros los pilotos necesitamos 3 despegues y aterrizajes en los últimos 90 días para poder transportar pasajeros. Y para un capitán de largo recorrido con un horario limitado, eso podría volverse un poco complicado a veces. En cualquier caso, los pilotos pronto procedieron con su configuración normal mientras la tripulación de cabina daba la bienvenida a los 297 pasajeros a bordo. Uno de los miembros pasivos de la tripulación de cabina fue invitado a sentarse en la cabina durante el vuelo, mientras los otros 2 tomaron asientos en la cabina. Una vez que todos estuvieron a bordo, el recuento total incluyó a 297 pasajeros, 2 pilotos y 10 miembros de la tripulación de cabina, lo que significa un total de 309 almas a bordo. Y tan pronto como eso fue confirmado, el gigantesco avión comenzó a retroceder y puso en marcha sus 4 poderosos motores. Luego, los pilotos comenzaron a rodar hacia el punto de espera para la pista activa. Y a las 11:53 UTC, es decir, a las 13:53 hora local, el vuelo 358 de Air France despegó de la pista 09 izquierda de Charles de Gaulle y comenzó a navegar hacia su punto de entrada oceánico para su cruce del Atlántico. Verás, la forma en que normalmente se realizan estos cruces es con la ayuda de varias rutas oceánicas predeterminadas, que básicamente son rutas de círculo máximo rectas espaciadas a intervalos regulares sobre el Atlántico. Cada ruta tiene puntos de entrada, usualmente definidos por sistema de posicionamiento global, donde la aeronave necesita aparecer a un nivel de vuelo y tiempo dados para proporcionar separación entre cada vuelo en esa misma ruta. Dado que no hay cobertura de radar convencional sobre el océano, el vuelo 358 había sido planeado para utilizar la ruta Bravo, con un nivel de entrada oceánica de nivel de vuelo 350. Y luego se tenía previsto que ascendieran al nivel de vuelo 360 a los 40 grados de longitud oeste y finalmente al nivel de vuelo 370 a los 60 grados de longitud. Pero antes de alcanzar su punto de entrada planificado, se les autorizó nuevamente usar la ruta Alfa. Esta ruta estaba ubicada más al norte. Además, se les indicó mantener el nivel de vuelo 350 durante toda la travesía del Atlántico. Esto implicaba un vuelo más largo a menor altitud, lo que agotaría su combustible adicional. Pero aún se consideró aceptable después de que los pilotos recibieron un nuevo plan de vuelo operacional que confirmaba el combustible.
Debido al volumen de vuelos que utilizan estas rutas atlánticas, este tipo de desvíos no son tan inusuales. Pero aún es importante tener esto en cuenta, dado lo que estaba a punto de suceder. Los pilotos continuaron operando su vuelo de acuerdo con sus procedimientos operativos estándar y a las 17:16 UTC se les permitió ascender hasta el nivel de vuelo 360, que terminaría siendo su nivel de crucero final. Mientras la tripulación continuaba su vuelo estable sobre el Atlántico, manejaban asuntos rutinarios como trazar su progreso y tomar el clima para sus aeropuertos en ruta, alternativos y de destino. Y ya que la cobertura de radio Very High Frequency sobre el océano es muy irregular. Lo hicieron utilizando su sistema de comunicación, direccionamiento y reporte de aeronaves, ACARS, que emplea tanto datos VHF como satelitales para transferir información. La nueva información meteorológica que recibieron para Toronto incluía las observaciones reales, los METAR, pero curiosamente no incluía ningún pronóstico actualizado, conocidos como TAF. Y la razón de esto se determinó más adelante como un problema de codificación en la solicitud hecha a través del ACARS. Resulta que si los pilotos ingresaban al menú del ACARS y simplemente solicitaban el pronóstico del tiempo, el sistema solo buscaba lo que se conoce como TAF Short, que es una versión ligeramente abreviada del pronóstico. Y como Toronto solo estaba enviando el TAF completo en su versión larga, el sistema no completó la solicitud y en su lugar transmitió un mensaje TAF nil. Para obtener ese formato más largo, los pilotos tendrían que haber entrado en un submenú y haberlo ordenado específicamente, lo cual no hicieron. Ahora bien, dicho esto, las previsiones reales no cambiaron mucho durante el tiempo que el vuelo 358 estuvo en el aire. Aún señalaba solo un 30% de probabilidad de tormentas en la zona de arribo. Pero a medida que avanzaba el día, las tormentas reales habían comenzado a desarrollarse a lo largo de una línea al noroeste de Toronto y ahora se estaban acercando lentamente. Así que en este punto quizás valga la pena explicar un poco por qué las tormentas eléctricas o cumulonimbos, CB como los llamamos, son un asunto tan serio. Verás, los CB se crean por movimientos verticales de aire húmedo, y debido a eso, a menudo se asocian con frentes fríos, donde el aire frío más pesado se introduce debajo de una masa de aire más cálida y húmeda y la obliga a subir. También pueden aparecer durante el verano, cuando burbujas de aire cálido y húmedo se liberan del suelo y comienzan a subir hacia arriba. Pero en ambos casos, eventualmente sucede un proceso similar. A medida que el vapor de agua asciende, la temperatura circundante disminuye. Y en cierto punto, la temperatura será lo suficientemente baja para que el vapor de agua cambie de su estado gaseoso a gotas de agua líquida. Ahora, cualquiera que haya hervido agua sabe que necesita una fuente de calor para hacer que el agua hierva, es decir, para que pase de líquido a vapor. Pero muy pocas personas piensan en lo que sucede cuando haces que vaya en sentido contrario. Y resulta que se libera energía cuando el agua se convierte en gotas, y donde hay energía comenzarán a suceder cosas interesantes. Supongo que la mayoría de ustedes han volado a través de una capa de nubes mientras ascendían o descendían de un aeropuerto. Y si lo han hecho, tal vez han pensado en cómo de repente sienten bastante turbulencia cuando entran en las nubes. Incluso las nubes blancas esponjosas de verano pueden golpear fuerte. Y esto tiene que ver parcialmente con esa liberación de energía de la que estoy hablando, ya que provoca aún más movimientos verticales dentro de las nubes a medida que se forman. Ahora, hay mucho más en este fenómeno que no abordaré aquí. Eso es para tu teoría ATPL, si alguna vez decides convertirte en piloto. Pero lo que necesito que sepas es que si las circunstancias son correctas aquí, en una masa de aire inestable, la liberación de energía y los movimientos verticales del aire pueden combinarse para formar algo similar a un motor, haciendo que la nube crezca más y más rápido, acelerando el movimiento del aire hasta que la nube se convierte en un gigantesco monstruo negro y blanco. Eventualmente, esa nube alcanzará e incluso superará la tropopausa, que es un cambio de temperatura en la atmósfera que actúa como una tapa para la mayoría de los tipos de clima. Y a esa altitud, la parte superior de la nube tiende a convertirse en cristales de hielo, extendiéndose en una forma delgada y estriada, a la que nos referimos como el yunque. Y cuando eso sucede, habrá enormes movimientos verticales dentro de esa nube, suficientes para generar montones de electricidad estática y diferencias de cargas entre la parte superior e inferior de la nube.
Los movimientos verticales de aire pueden ser lo suficientemente fuertes para que los gránulos de hielo viajen varias veces dentro de la nube, creciendo cada vez más hasta que finalmente caen como granizo. Y esa electricidad estática y las diferencias de cargas también pueden crear relámpagos. En casos extremos, este rápido movimiento hacia arriba dentro de la nube básicamente la convierte en una gigantesca aspiradora, lo cual puede tener tanta succión en la base que puede formar tornados. Sabiendo todo esto, debería ser muy claro por qué nosotros, los pilotos, intentamos evitar estas nubes como la peste. Los movimientos rápidos y cambiantes dentro de las nubes pueden causar turbulencias tan severas que podrían causar excesos en la integridad estructural de nuestra aeronave, mientras que el granizo también podría causar daños y los rayos pueden interferir con los instrumentos y causar pequeños daños por sí mismos. Afortunadamente, estos CBI suelen ser fáciles de detectar y a menudo son localizados, por lo que es fácil evitarlos. Los aviones comerciales modernos cuentan con sofisticados sistemas de radar meteorológico que detectan el agua dentro de las nubes. Y luego, utiliza esos retornos para pintar una imagen para nosotros en la cabina, mostrando qué áreas evitar. El verde y el naranja representan precipitaciones ligeras a moderadas, mientras que el rojo es severo y el magenta muestra áreas donde el movimiento vertical de las gotas es muy alto, indicando turbulencia severa. Nuestra guía es evitar los retornos rojos asociados con tormentas eléctricas. Y durante la fase de crucero siempre intentamos evitar el lado de barlovento, con una distancia mínima de alrededor de 20 a 30 millas náuticas. Y eso es porque estas nubes pueden realmente arrojar granizo a través de la parte superior y luego lanzarlo varios kilómetros a favor del viento, sin mencionar también causar bastante turbulencia. Normalmente es muy raro que los aviones vuelen a través de estas nubes mientras están en el crucero. Y las escasas ocasiones en que ha ocurrido suele aparecer en las noticias. Esto ocurre cuando las personas se lastiman por una turbulencia repentina y severa. Pero durante la salida, y especialmente la fase de aproximación, es sorprendentemente mucho más común que las aeronaves vuelen cerca o incluso a través de estas cosas. Y discutiré por qué es así un poco más tarde, de todos modos. A medida que el vuelo 358 se acercaba a su destino, la tripulación seguía pidiendo información actualizada del clima. Y a la hora 16:08 recibieron la primera transmisión del Servicio de Información Terminal Automatizado. Servicio Automático de Información Terminal les informó que el clima en Toronto seguía estando bien, con buena visibilidad y vientos ligeros, lo que probablemente tranquilizó a los pilotos sobre la situación meteorológica. Y solo unos minutos después de recibir este informe, el piloto automático se cambió de 1 a 2, indicando que el primer oficial había asumido como piloto al mando. Alrededor de 1 hora y media después, a las 17:50 UTC, los pilotos contactaron la oficina de manejo de Air France en Toronto, informándoles sobre 1 hora de aterrizaje esperada de las 19:39. El agente de manejo reconoció esto y les dio la puerta de estacionamiento esperada. Pero lo que no dijo fue que la situación del clima en el aeropuerto ahora había empeorado drásticamente. Las tormentas eléctricas habían comenzado a acercarse al aeropuerto y había habido suficientes rayos para que se activara una llamada alerta roja. La alerta indicaba al personal de tierra, repostadores y demás movimientos en tierra que se detuvieran hasta que pasaran las tormentas. Pero eso no afectaba a los aviones que aterrizaban, quienes aún podían continuar acercándose al aeropuerto si consideraban que era seguro. En ese momento, no existía un protocolo que indicara a la gente de rampa informar a los pilotos sobre esta alerta, ya que se trataba de un asunto relacionado con la operación en tierra. Pero supongo que esta información habría sido útil para que los pilotos pudieran tener una mejor idea de lo que realmente estaba sucediendo. Recuerda, ellos aún creían que todo estaba perfecto allí abajo. No obstante, el vuelo prosiguió según su plan de vuelo establecido. Y cuando solo quedaba aproximadamente 1 hora, la tripulación recibió una actualización del clima para su alternativa, que ahora indicaba la presencia de esa línea de tormentas acercándose. Con esa información, la tripulación comenzó a analizar la mejor alternativa en caso de desviarse. Y decidieron que Ottawa sería más conveniente que las cataratas del Niágara. Pero eso también significaría que tendrían menos combustible extra disponible de lo que habían calculado, con solo alrededor de 14 minutos de espera potencial.
A medida que el avión se acercaba más a Toronto, la tripulación continuaba pidiendo actualizaciones del clima. Los pilotos se percataron rápidamente que las tormentas ya estaban sobre el aeropuerto. Pero en ese momento aún estaban bastante lejos. Y como mencioné anteriormente, las tormentas tienen la tendencia de ser bastante localizadas y también de moverse rápidamente, por lo que probablemente aún no estaban tan molestos. Yo mismo he estado en esa situación varias veces, y lo que haces básicamente es comenzar a planificar contingencias mientras aún continúas hacia tu destino. La decisión real sobre qué hacer solo se puede tomar cuando ves cómo se ve la situación. Eso es precisamente lo que estos dos pilotos acaban de hacer. A las 19:04, la tripulación envió un nuevo mensaje a sus operaciones informando que en caso de una desviación irían a Ottawa en su lugar. Esa desviación podría significar un viaje en autobús de 5 horas para los pasajeros si ocurriera. Ahora, en el informe final, se discutió si esa posible inconveniencia podría haber estado en la mente de los pilotos más tarde. Pero aunque obviamente no puedo hablar por ellos, puedo decirte que cuando he estado en situaciones similares, eso no ha sido una preocupación. Eso es mucho un problema para un momento posterior. En cualquier caso, unos 10 minutos después de que se envió el mensaje operativo, el controlador aéreo del área le dijo al vuelo 358 que comenzara a reducir su velocidad al mínimo seguro de vuelo, ya que ahora comenzaban a acumularse retrasos en Toronto. Y eso probablemente habría sido la primera señal real de que las cosas ahora comenzaban a complicarse más. Verás, los retrasos debido al clima pueden traducirse en que los aviones no pueden volar, sus aproximaciones o aviones realmente dando vueltas. Así que eso es una señal realmente clara para todos los demás pilotos de que el clima, al menos temporalmente, ahora no era bueno en absoluto en Toronto. Ahora, el problema que sigue a eso será que si otros vuelos comienzan a desviarse, posiblemente también comiencen a llenar las alternativas. Con noticias como esta, los pilotos comenzamos a prestar mucha más atención. Los pilotos del vuelo 358 solicitaron ahora un nuevo METAR de Toronto. Y cuando regresó, mostró tormentas eléctricas y fuertes lluvias presentes sobre el aeropuerto. A las 19:19, la tripulación comenzó entonces a discutir la maniobra de escape por cizalladura del viento y qué hacer en caso de recibir una advertencia de ese tipo. Eso es algo muy prudente que hacer en este tipo de circunstancias, ya que generalmente es mucho más fácil ejecutar una maniobra así si está fresca en la mente de uno. Y el hecho de que lo hicieran demuestra que se trataba de dos pilotos atentos y profesionales en su manera de actuar. El control de tránsito aéreo había indicado inicialmente que podían esperar ingresar en un patrón de espera mientras recibían nuevas instrucciones. Pero antes de poder entrar en esa espera, el controlador comenzó a darles vectores de radar para seguir. Y mientras los pilotos hacían esto, también procedieron a pedir varios cambios de rumbo para evitar las células de tormenta, quienes en ese momento alcanzaban hasta 45,000 pies a su alrededor, muy por encima de su altitud de crucero. Unos minutos después se informó a la tripulación que el tráfico había comenzado a fluir nuevamente hacia Toronto y que podían esperar una nueva autorización a las 19:50, pero si recuerdas ya no tenían disponible tanto combustible de reserva. Así que 19:50 significaría llevar su autonomía de combustible al límite cerca del momento en que tendrían que desviarse. Pero, por suerte, ya a las 19:28 recibieron autorización para la llegada Simcoe 2 a Toronto y pronto comenzaron a recibir también sus primeras autorizaciones de descenso. Su combustible ahora estaba reducido a 9.3 toneladas y todavía estaban a 137 millas de su destino. Así que mientras continuaban descendiendo, los pilotos comenzaron a discutir cuándo o si tendrían que declarar combustible mínimo. Esta llamada no tiene implicaciones reales para el controlador aéreo. Simplemente les indica que cualquier retraso adicional podría llevar a que la aeronave tenga que declarar una emergencia de combustible más tarde, pero no les proporcionaría ninguna prioridad. En el caso de Air France, en ese momento esto debía ser declarado. Se estimaba que el combustible al aterrizar iba a ser 1,5 veces la reserva final de combustible o menos, que en el caso del vuelo 358 era de 4,200 kilos. Esto significa que la tripulación probablemente tendría que declarar combustible mínimo si decidieran desviarse a Ottawa. Y si se encontraban con más retrasos debido al tráfico o al clima durante esa desviación, entonces eso podría llevar a una emergencia de combustible. Ahora, te digo esto porque todo esto forma parte del proceso de toma de decisiones del piloto aquí.
Cuanta menos gasolina tengas, más estresante será un desvío, sobre todo si hay tormentas eléctricas cercanas que podrían afectar tu ruta alternativa. Y todas estas pequeñas cosas finalmente jugarán un papel en si decidimos intentar un acercamiento o simplemente desviarnos inmediatamente. ¿Recuerdas que mencioné antes que es muy raro que los pilotos terminen dentro de una célula CB en ruta, pero mucho más común durante la aproximación o el despegue? La razón de eso también se relaciona con la toma de decisiones. Verás, el costo percibido de volar alrededor de la célula de tormenta en ruta es muy bajo. El impacto en el tiempo de combustible y la carga de trabajo es mínimo, pero evitar una tormenta en la aproximación normalmente significa mucha más carga de trabajo, más tiempo, e incluso podría llevar a una posible desviación. Ahora, obviamente, la lógica te diría que no hacer eso podría terminar costando mucho más. Un accidente. Pero la mente humana es algo muy curioso y tiene la tendencia a valorar los costos a corto plazo mucho más de lo que debería. Además de eso, Air France, y básicamente todas las demás aerolíneas, tenían reglas muy claras con respecto a las distancias y acciones a tomar en caso de evitar una tormenta en ruta. Sin embargo, no aplicaban las mismas reglas durante el acercamiento. Mi aerolínea tiene una guía muy clara al respecto. No se nos permite iniciar un acercamiento si alguna célula de tormenta roja está más cerca del aeropuerto que 3 millas náuticas. Pero Air France había evaluado tal regla después de un accidente anterior y había decidido en contra de ella, ya que impediría la capacidad del piloto para tomar sus propias decisiones acertadas. En mi opinión, aunque eso suene bien para algunos, es simplemente basura. Es precisamente en situaciones donde nuestro proceso de toma de decisiones podría verse comprometido que necesitamos una guía orientada a la seguridad en la que apoyarnos. Pero quizás eso solo sea yo. De cualquier manera, el vuelo 358 siguió su ruta de llegada hacia la pista, y a las 19:33 los pilotos recibieron un ATIS actualizado, que ahora indicaba que la pista 24 izquierda estaba en uso con una aproximación ILS, y que el clima incluía visibilidad severamente reducida por tormentas eléctricas y lluvia intensa. Ahora, la pista 24 izquierda era la pista más corta disponible en Toronto, midiendo 9.000 pies o 2.743 metros, que aún es bastante largo. Pero recuerda que el Airbus A340 es una aeronave grande, por lo tanto, necesitaba una pista bastante larga desde el principio. Otra cosa que el ATIS no les informó a los pilotos fue por qué se estaba utilizando esa pista en particular. Resulta que la pista más larga, 23, había sido rechazada por varios aviones debido a la proximidad de una tormenta sobre esa ruta de aproximación. Y la pista paralela 24 derecha no estaba disponible porque la antena del ILS Glide Slope había sido alcanzada por un rayo, lo que la dejó fuera de servicio. Ambos hechos habrían sido razones bastante fuertes para considerar simplemente desviarse. Como mencioné, los pilotos solemos tomar ese tipo de decisiones en una etapa tardía, cuando conocemos exactamente cómo se ve al momento de llegar. Además de eso, existía una percepción errónea en ese momento de que el controlador aéreo detendría las operaciones en un aeropuerto si el clima se volvía demasiado malo. Lo que significa que mientras los aviones siguieran acercándose, los pilotos pensaban que aún no era peligroso. En realidad, sin embargo, el controlador aéreo siempre dejaría ese tipo de decisiones a los pilotos y, por lo tanto, no cerraría el aeropuerto debido a cosas como la presencia de tormentas o vientos muy fuertes. Otra cosa que vale la pena saber sobre esta pista ahora activa es que solo incluía algo conocido como una franja más allá del final de la pista de alrededor de 60 metros. Pero no incluía una zona de seguridad de pista recomendada o zona de seguridad de extremo de pista de otros 90 metros debido a la presencia de un barranco justo más allá del final de la franja. Pero esta información no estaba disponible para los pilotos mientras se preparaban para el acercamiento. A las 19:36, el primer oficial comenzó a informar al capitán sobre cómo planeaba realizar la aproximación ILS. Pero, curiosamente, este briefing no incluía cómo ejecutar el procedimiento de aproximación frustrada ni la distancia de aterrizaje requerida. Ahora, cuando leí esto por primera vez, pensé que debía haber algún tipo de error. Estos pilotos habían actuado como verdaderos profesionales hasta este punto, así que ¿por qué pasarían por alto algo tan crítico como calcular la distancia de aterrizaje, especialmente con un clima como este?
Pero cuando investigué un poco más, resulta que esto no era requerido por Air France en ese momento. Y de hecho, si recuerdas mi video sobre el accidente del vuelo 1248 de Southwest Airlines, que ocurriría solo unos meses después de este vuelo, ellos también carecían de las mismas instrucciones. Digo esto porque a veces es fácil para nosotros simplemente golpearnos la frente cuando escuchamos ciertos detalles en todos los informes. Pero debemos recordar que la industria ha aprendido y progresado mucho en los últimos 20 años. Esto es una de las razones por las que ahora es tan seguro. Actualmente realizamos cálculos de aterrizaje antes de despachar con grandes márgenes de seguridad y antes de aterrizar para garantizar que podamos hacerlo de forma segura. Dadas las condiciones reales del viento y la pista en ese momento, una pista mojada aumenta bastante la distancia de aterrizaje. Y una pista contaminada con agua, es decir, donde hay más de 3 milímetros o una octava parte de una pulgada de agua presente en la pista, puede causar aquaplaning y condiciones de frenado similares al hielo. Esto no solo afectará significativamente la distancia de frenado, sino también la tolerancia al viento cruzado de la aeronave, ya que podría perder el control direccional al tocar la pista. En el Airbus, estas limitaciones de viento cruzado eran de 15 nudos, bajando a 10 nudos, dependiendo de la acción de frenado encontrada, lo cual vale la pena recordar. A las 19:40, la tripulación solicitó una actualización adicional sobre el clima en Toronto y se les informó que el tráfico ahora estaba fluyendo, pero que no había una actualización sobre cuánto más podrían esperar los retrasos. El capitán, manejando la radio, pidió al controlador aéreo mantenerlos informados sobre la situación. Luego llamó al sobrecargo principal, informándole sobre el mal tiempo y una posible desviación, y también que si eso sucediera, procederían directamente a Ottawa. Esto mostró cómo el capitán mantenía informada a su tripulación. Y, como se demostraría más tarde, solo informar al sobrecargo sobre la posibilidad de una segunda vuelta debido al mal tiempo terminó aumentando la vigilancia de toda la tripulación, algo que más tarde tendría consecuencias profundas. A medida que el avión continuaba su descenso, los pilotos pronto pudieron empezar a escuchar en la frecuencia cómo varios aviones ahora estaban desviándose a sus alternativas. Y a las 19:49, el vuelo fue entonces transferido al controlador de la Torre de Toronto, quien comenzó a vectorizarlos para un enfoque final. Pero no antes de que el capitán solicitara vectores más prolongados. Para evitar una gran tormenta eléctrica cerca de la línea central, ahora había rayos por todas partes, y pronto uno de ellos dañó el anemómetro que suministraba información del viento a la torre. Esto implica que los aviones que se aproximaban debían depender solamente de los informes de los pilotos para obtener esta información vital. Los pilotos redujeron la velocidad del avión en preparación para el acercamiento, siguiendo los procedimientos operativos estándar, pero ahora con una turbulencia considerable que sacudía el avión. Antes de entrar en la secuencia de aproximación, vale la pena mencionar un sistema técnico a bordo del Airbus A340 que ni siquiera sabía que existía. Resulta que en realidad tiene dos formas diferentes de eliminar la lluvia de su parabrisas. Primero, los limpiaparabrisas normales que tenían dos ajustes, lento y rápido. Pero los pilotos informaron que usar el ajuste rápido podría ser realmente ruidoso y molesto. En segundo lugar, también había un sistema repelente de lluvia que aplicaba un fluido al parabrisas en caso de lluvia moderada a fuerte, y se suponía que era muy efectivo. Pero la función de este repelente de lluvia no era ampliamente conocida por las tripulaciones, y Air France no tenía procedimientos oficiales para cuándo y cómo usarlo. Por lo tanto, la tripulación de este vuelo no terminó usándolo, a pesar de que la lluvia en la aproximación a veces era realmente intensa, y pronto se pondría mucho peor. Al acercarse al localizador, el controlador autorizó al vuelo 358 para la aproximación, y el primer oficial activó el modo de localizador. Mientras esto sucedía, el controlador de la torre preguntó a otra aeronave más adelante en la aproximación sobre la probabilidad de que pudieran aterrizar, y el piloto respondió que bueno, el clima ahora está al norte y se ve bastante mal. En la cabina de Air France se completaba la lista de verificación de aproximación y con el localizador capturado, el primer oficial activó el modo de aproximación para iniciar el descenso de planeo hacia la pista. Siempre que parecía mirar por la ventana, a veces podía ver el terreno debajo de él entre las lluvias.
pero en la pantalla de navegación ahora había grandes retornos rojos, especialmente en el lado derecho, justo más allá de la pista. La tripulación seleccionó los flaps a la posición 1 y 2 y extendió el tren de aterrizaje. Y cuando descendieron a través de 4.000 pies, el primer oficial primero usó un poco de freno de velocidad y luego desconectó momentáneamente el piloto automático, posiblemente para hacer una corrección, debido a los vientos racheados. Se extendieron los flaps a 3 y luego a flaps completos. Y al descender la aeronave por debajo de los 3.000 pies, finalmente interceptó la senda de planeo y el primer oficial volvió a activar el piloto automático. Ahora, a minutos de aterrizar, el avión estaba configurado y estabilizado para el aterrizaje. A las 19:48, una de las aeronaves que aterrizó antes del vuelo 358 informó que la acción de frenado se percibía como deficiente, lo que significaba que habían experimentado dificultades significativas para desacelerar. Pero como era una aeronave mucho más pequeña, probablemente no afectó mucho a los pilotos del vuelo 358. Verás, los pilotos informan que la acción de frenado puede ser altamente subjetiva, y no se había realizado ninguna prueba de fricción en el aeropuerto ya que todo se debía a la lluvia. Pero los pilotos aún decidieron mover su configuración de frenado automático de baja a media, mostrando que al menos tomaron en cuenta esta información en cierta medida. Si realmente hubieran revisado sus manuales de rendimiento en este punto, habrían visto que, aún con el frenado automático, la distancia requerida para aterrizar se aproximaba peligrosamente a la longitud de pista disponible. Y eso fue con viento en contra. El último viento disponible desde la torre, antes de que el anemómetro quedara fuera de servicio, había sido de 230 grados con 7 nudos, lo cual representaba, en efecto, un buen viento de frente. Pero otra característica problemática de las tormentas es que la dirección y la fuerza del viento pueden cambiar muy repentinamente a medida que el aire es expulsado de la base en básicamente todas las direcciones diferentes. Esto puede causar cizalladura del viento, donde la aeronave puede perder o ganar repentinamente velocidad y altitud, que fue, si recuerdas, de lo que los pilotos habían informado anteriormente. Pero lo que no habían pensado era en los posibles efectos que un cambio repentino de viento podría tener en su distancia de aterrizaje. En cualquier caso, los pilotos ahora revisan las acciones e instrucciones para una aproximación frustrada, y también discuten la posible ruta de escape entre las dos celdas más grandes frente a ellos. Todo esto mientras son sacudidos violentamente por la turbulencia causada por las tormentas cercanas. El primer oficial solicitó completar la lista de verificación para el aterrizaje. Pero cuando el capitán intentó hacer eso, notó que por alguna razón no se mostraba la nota de aterrizaje en su pantalla y Control and Monitoring. Esto le impidió continuar con la lista de verificación, aunque podría haberlo hecho manualmente, lo que probablemente debería verse como una primera indicación de que la carga de trabajo comenzaba a aumentar considerablemente dentro de la cabina de mando. Otro jet regional aterrizó ahora delante de ellos, informando que el viento era de 290 grados con una intensidad de entre 15 y 20 nudos, y que también habían experimentado una pobre acción de frenado, hasta que desaceleraron por debajo de 60 nudos. Mientras los pilotos de nuestro vuelo miraban a través de sus ventanas, ahora podían vislumbrar algunas vistas de la pista, que aparecía brillante como la superficie de un lago a la luz de la tarde. Otra señal de que estaba completamente cubierta por agua debido a las fuertes lluvias. A veces las pistas están ranuradas para permitir un drenaje más rápido, pero ese no era el caso aquí. La aeronave pasó por varias lluvias en su descenso, oscureciendo temporalmente la vista de la pista, pero al recorrer unos 400 metros, aproximadamente la mitad de la pista apareció frente a ellos, con el extremo más lejano oculto detrás de una enorme cortina de lluvia, y por encima de eso, una nube de tormenta igualmente masiva. Por esta época, un fotógrafo en tierra tomó algunas fotos de la plataforma y de la aproximación. Extremo de la pista, 2-4 izquierda, donde se pueden ver claramente las nubes oscuras y los aguaceros en la zona, resaltados por enormes descargas eléctricas. En la cabina de mando, el radar meteorológico probablemente mostraba una gran área roja al final de la pista, volviendo desalentadora la perspectiva de una aproximación fallida. Pero varios otros aviones acababan de aterrizar, así que la tripulación probablemente aún era optimista. Después de todo, todavía podían ver la pista y el avión estaba estabilizado, al menos por ahora.
El viento indicado en las propias pantallas de la aeronave ahora mostraba un viento cruzado de entre 70 y 90 grados desde la derecha, con una velocidad de 15 a 20 nudos. Así que el viento ahora claramente estaba cambiando y no de una buena manera. A 4 millas de la pista, los limpiaparabrisas se seleccionaron en baja y se mantuvieron así durante el resto del vuelo, lo que significa que a partir de ahora es probable que el avión comenzara a entrar en una lluvia. Pero la velocidad y el perfil permanecieron estables. Los pilotos habían calculado la velocidad de aterrizaje en 135 nudos, lo que significaba que la velocidad a volar debía ser de 140. Con el piloto automático y el autothrottle activados, el sistema lo manejó muy bien, aún con turbulencia. El autothrottle de Airbus fue construido para poder ser utilizado hasta el aterrizaje, pero a muchos pilotos les gusta desactivarlo para tener una mejor sensación del avión. Como piloto de Boeing, esto es algo que realmente comprendo, pero dado que las palancas de potencia no se mueven con las entradas de autothrust en el Airbus, esto trajo una pequeña complicación. Las palancas deben moverse a la posición correcta antes de desactivarse, o la salida de empuje cambiaría abruptamente. El autothrust podría desactivarse, ya sea presionando los botones de desactivación o reduciendo los niveles de potencia hasta el ralentí. Así es como normalmente se desactivaban en vuelo, especialmente al aterrizar. A las 20:01:18 la aeronave descendió a través de 323 pies aún estabilizada y a velocidad perfecta. El primer oficial ahora desconectó el piloto automático cuando pasaron los mínimos, con el capitán gritando aterrizar, y 2 segundos después el autoempuje también fue desconectado. Justo cuando el primer oficial hizo eso, el viento cambió repentinamente a un viento de cola, lo que provocó que la velocidad del aire indicada comenzara a disminuir. El primer oficial reaccionó instintivamente aumentando el empuje de aproximadamente 42% a 82%. Debido al aumento repentino de los 4 motores, el avión comenzó a ir ligeramente por encima de la trayectoria de planeo. La velocidad también aumentó un poco ahora, pero los factores principales aquí fue el aumento de altura, así como un viento de cola de alrededor de 10 nudos, haciendo que la velocidad en tierra del avión aumente con la misma cantidad, ahora de repente tenía mucha más energía. El avión cruzó el umbral de la pista a unos 40 pies por encima de la altura normal, a 90 pies en lugar de 50. Y todo esto sucedió muy rápido, probablemente tan rápido que el piloto de monitoreo del capitán no tuvo tiempo para señalar las desviaciones. Ahora en Air France, en ese momento, solo el capitán podía pedir una nueva aproximación. El primer oficial solo podía sugerirlo. En un entorno de cambios rápidos, probablemente no era una buena idea. Una nueva aproximación está disponible hasta seleccionar los inversores de empuje tras el aterrizaje. Por lo tanto, cuando las cosas comenzaron a salir mal aquí, esa aún debió ser la opción predeterminada. Pero no sucedió. En cambio, las cosas pronto pasaron de mal a peor cuando comenzó a llover intensamente sobre la aeronave, reduciendo significativamente la visibilidad. El primer oficial ahora comenzó el aleteo haciendo varias entradas a veces significativas en su palanca lateral, probablemente luchando contra algunas turbulencias bastante malas, mientras intentaba forzar el avión a bajar al suelo. Estas entradas hicieron que el avión se nivelara a una altitud de alrededor de 25 pies durante unos segundos y con una velocidad en tierra de poco más de 140 nudos. Esto implicaba que la pista se desvanecía velozmente bajo sus pies. Después, el primer oficial regresó el empuje a ralentí, pero dado que la aeronave aún mantenía un poco más de energía de la que necesitaba, siguió volando más tiempo del que normalmente lo haría. Ahora lo sé, algunos de ustedes podrían estarse preguntando si no se trataba de una cizalladura del viento, y si ese era el caso, ¿por qué el sistema de alerta de wind shear no se activó? Aunque el viento estaba cambiando, no era lo suficientemente fuerte para considerarse una verdadera cizalladura del viento. La aeronave aterrizó a las 20:01:53 y para cuando las ruedas principales golpearon el asfalto, aproximadamente 3.800 pies de la pista de 9.000 pies de largo ya se habían gastado. La aeronave estaba a la izquierda de la línea central y se desvió unos 6 grados por el viento cruzado. Por lo tanto, el primer oficial tuvo que esforzarse en regresar la aeronave a la línea central. Todo mientras la lluvia seguía cayendo sobre la pista inundada. Según los procedimientos operativos estándar de Air France, el piloto que monitorea debía haber cantado spoilers arriba y reversas verdes cuando se activaron.
Pero por alguna razón que realmente no conocemos, eso no se anunció. Quizás debido a las muchas distracciones que estaban ocurriendo todas a la vez. Pero el triste efecto de eso fue que, aunque los frenos y spoilers se activaron como estaba diseñado, tomó un total de 12.8 segundos después del aterrizaje hasta que se seleccionaron las reversas y luego otros 3.6 segundos para que alcanzaran su efecto total. Eso es mucho tiempo en esta situación. Ahora, como mencioné antes, los pilotos aún podrían haber optado por hacer una aproximación frustrada mediante una maniobra conocida como aterrizaje interrumpido, hasta que se seleccionaron las reversas. Pero ahora, una vez que se seleccionaron, esa ya no era una opción. Es complicado saber por qué los pilotos optaron por continuar el aterrizaje en estas condiciones obviamente inapropiadas. Pero es posible que la intensidad de las tormentas eléctricas en la dirección del procedimiento de aproximación frustrada haya dejado al capitán con una percepción de falta de opciones en ese momento. Sin embargo, la aeronave se encontraba fuera de control en la pista, sin posibilidad de detenerse en el tramo restante. Entonces, a las 20 horas, 0 minutos y 19 segundos, el gigantesco Airbus salió de la pista pavimentada a una velocidad aterradora de alrededor de 80 nudos, o 148 kilómetros por hora. En la cabina, todo comenzó a sacudirse violentamente mientras los compartimentos superiores se abrían y las cosas en su interior se derramaban sobre el suelo y los ocupantes. Un pasajero describió más tarde la sensación como estar en un accidente de coche que simplemente continuaba y continuaba y continuaba. Se estima que la secuencia real del accidente duró alrededor de 15 a 20 segundos. Es mucho tiempo para experimentar algo así. La aeronave continuó rodando sobre una carretera de servicio dentro del perímetro del aeropuerto antes de continuar a través de la valla del aeropuerto, sobre una carretera llamada Convair Drive y luego bajó a la barranca cercana. Su tren de aterrizaje colapsó y pronto también derribó un pilar de concreto que sostenía parte de las luces de aproximación para la pista opuesta. La violencia del impacto logró abrir una de las salidas de emergencia, la L2, mientras la aeronave aún estaba en movimiento. Y dado que los tanques de combustible fueron perforados cuando el avión comenzó a deslizarse sobre el campo antes de llegar al barranco, el combustible pronto se encendió, provocando que el humo negro comenzara a entrar al avión a través de la salida ahora abierta. Cuando el avión finalmente se detuvo en el barranco, el fuego se intensificó rápidamente, lo que significaba que ahora potencialmente solo quedaban segundos para que la tripulación lograra que todos salieran. El capitán resultó gravemente herido en el accidente, pero aún podía moverse. Y gracias a la tripulación de cabina, que había estado extra alerta desde su informe anterior, ahora entraron en acción. El sobrecargo principal, sin saber del incendio, pidió a los pasajeros permanecer en sus asientos, pero luego fue rápidamente alertado del incendio por uno de sus colegas y por lo tanto comenzó inmediatamente la evacuación. Luego informó al capitán sobre el incendio, lo que llevó al capitán a presionar el botón de evacuación en la cabina de mando. Pero ni ese sistema ni posteriormente el sistema PA funcionaron, ya que sus fuentes de energía habían sufrido graves daños. Algunas salidas de emergencia estaban bloqueadas por el incendio y las condiciones externas, obligando a la tripulación a redirigir a los pasajeros asustados hacia las salidas aún utilizables. Y los 3 miembros adicionales de la tripulación fueron de gran ayuda en esta situación, ayudando a abrir puertas y redirigir a los pasajeros. En la torre de control, la visibilidad seguía siendo mala por la lluvia, pero el controlador aéreo vio destellos naranjas al aterrizar el avión, activando la alarma de accidente. La tripulación de bomberos, que había estado observando el aterrizaje, ya estaba en camino cuando se activó la alarma de accidente, llegando al lugar dentro de 1 minuto después de la misma. En resumen, la tripulación de bomberos, y especialmente la de cabina, hicieron un trabajo fantástico aquí. Evacuaron a todos los pasajeros y a ellos mismos a través de 4 de las 8 salidas de emergencia, antes de que el avión estuviera completamente envuelto en el fuego. Y eso a pesar de que varios pasajeros insistieron en llevar su equipaje de mano con ellos. Uno bloqueó el pasillo al intentar recuperarlo, forzando a los demás pasajeros a evacuar por otra ruta. De los 309 pasajeros y tripulación, solo 12 recibieron lesiones graves en este horrible accidente, pero todos terminaron sobreviviendo. La investigación comenzó de inmediato y pronto determinó que la causa principal del accidente fue la decisión de la tripulación de vuelo de llevar a cabo la aproximación a través de una tormenta eléctrica severa y de rápida evolución.
Se determinó que esto fue causado en parte por la falta de normas de Air France sobre cuán cerca de una tormenta eléctrica se permitía realizar una aproximación, así como por la ausencia de un requisito para calcular la distancia de aterrizaje necesaria antes de iniciar la aproximación. La decisión de la tripulación de vuelo de no dar la vuelta, combinada con dificultades de manejo, un aterrizaje largo y la selección tardía de empuje inverso, finalmente llevó a la salida de pista. El informe también destacó la falta de una zona de seguridad de longitud completa adecuada para la pista 24 izquierda. Y en realidad existe una excelente manera de sustituir estas zonas de seguridad en lugares donde no son factibles. Y eso es algo conocido como Sistema de Detención de Materiales de Ingeniería, o EMAS por sus siglas en inglés. Este es básicamente un material aplastable que se puede colocar en los extremos de la pista, en el cual un avión fuera de control se hundirá y desacelerará rápidamente de manera controlada. Esta es una gran solución que personalmente creo que debería usarse mucho más. Este informe generó varias recomendaciones de seguridad, siendo una de las más importantes que los pilotos realicen cálculos apropiados para el aterrizaje, especialmente con mal tiempo. Pero personalmente también creo que esto debería servir como un sombrío recordatorio de los peligros de volar cerca de tormentas eléctricas. Si eres un piloto ahí fuera, solo espera o desvía, no vale la pena. Espero que hayas encontrado este video interesante. Si es así, por favor, dale me gusta, suscríbete y comparte este canal con un amigo.